Hola, ¿qué tal? Te doy de nuevo la bienvenida a este curso de cuento y otros textos narrativos. Este es el segundo video de la primera clase que tuvimos a través de Zoom. Lo he sintetizado para ti, para que puedas ponerte al corriente con las clases y que estamos viendo a través de manera semipresencial los sábados de 11 a 1 de la tarde, tiempo de México. En caso de que quisieras seguir el curso a través de esta modalidad, aquí a través de los videos o a través de la plataforma Zoom semipresencial, de cualquiera de las dos formas, este video te va a ser de gran utilidad para ti. ¿Por qué? Porque vamos a ver el temario, en qué consiste el curso de cuento y otros textos narrativos, cuál es el contenido, lo vas a ver, que es muy interesante el contenido de este curso taller. Consta este curso de 13 módulos, eh, donde vamos a ver en cada uno de ellos cosas específicas. En el primer módulo es el módulo 1. De hecho, esto ya lo vimos en la clase anterior, semipresencial, a través de la plataforma virtual donde estamos viendo la clase. Yo imparto la clase y bueno, los muchachos y muchachas están recibiendo los conocimientos necesarios de escritura creativa para que puedan escribir excelentes textos, excelentes cuentos. Sin más preámbulo, iniciamos con el temario. Así que tenemos en el primer tema las bases para empezar a escribir. Ese miedo que tenemos a la hoja en blanco o ahora en esta era digital, a la pantalla del ordenador en blanco. Aquí lo vamos a ver, aquí vamos a ver cómo perderle ese miedo. Dices, quiero escribir y por dónde empiezo. Aquí vamos a ver, en este curso vamos a ver cómo perderle el miedo a la escritura. Vamos a ver también algo muy importante que está a discusión todavía, que es el talento, y la tenacidad. ¿Qué tanto se diferencian uno de otros o qué es más importante, el talento y la tenacidad? Aquí lo vamos a ver. También en este primer módulo vamos a ver algunos escritores que les dijeron que no tenían talento, les dijeron que sus obras no servían cuando ellos iniciaban, pero que con el tiempo llegaron a ser unos de los grandes escritores. Te lo adelanto. Uno de ellos fue Anton Chekhov, uno de los grandes cuentistas de todos los tiempos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el primer módulo. Es un curso muy interactivo, es un curso muy práctico. A partir de la teoría, de aquí vas a hacer el primer ejercicio. Anótalo de una vez. Son 3 opciones para que de una vez empieces a soltar la pluma, porque de eso se trata este módulo. Empezar a perderle el miedo, a empezar a perderle el miedo a la hoja en blanco, al ordenador de la computadora, o si escribes en teléfono también a la pantalla del teléfono. Vas a escribir una descripción. Ejercicio 1. ¿Descripción de qué? De un personaje, del panadero, de ese hombre que pasa todos los días en bicicleta y que tú lo ves. Descríbelo. ¿Cómo va a ser esa descripción de una manera amena que estés pensando cómo puedes interesar al lector? Después vamos a ver eso. Más adelante vamos a verlo aquí, cómo interesar al lector y cómo no dejarlo ir hasta que lea tu texto. También puedes empezar a escribir un diario. Cuando veamos el módulo 1, vamos a ver los pormenores como preámbulo de qué es un diario. Y también a partir de una palabra que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, me vas a escribir un cuento. Ese sería el módulo 1, y vamos a ver el módulo 2 de este temario, del temario del curso de cuento y otros textos narrativos. Vamos a ver propiamente qué es el cuento, qué es cuento y qué no es cuento. En un texto, a qué se le considera cuento y a qué no se le considera cuento, la diferencia entre cuento y novela. Vamos a ver las premisas del cuento según
grandes cuentistas consagrados, Chekhov. ¿Se acuerdan de que les dije? Que les dijeron que, este escritor en sus inicios les dijeron que no servía para cuentista ni para escritor. Bueno, llegó a ser uno de los grandes, de los grandes. Entonces, las premisas del cuento, según Chekhov, Cortázar, Quiroga, y vamos a leer cuentos de estos grandes escritores y de otros. Y de tarea vas a escribir un cuento. Ese sería el módulo 2. El módulo 2. El módulo 3. El módulo 3, vamos a ver las partes esenciales de un cuento. Y no solo de un cuento, aquí están. Es la presentación o planteamiento, nudo o clímax y desenlace final. Estos tres elementos son básicos de cuento y no solo de un cuento, sino también de cualquier texto narrativo, de una buena novela, debe llevar estos elementos, de un guión cinematográfico, debe llevar estos elementos. Lo vamos a ver en detalle cuando entremos a ver el módulo 3 y como ejercicio vamos a leer cuentos con la finalidad de encontrar esas tres partes esenciales del cuento. Vamos a pasar al módulo 4, el módulo 4. El módulo 4 es la estructura clásica del cuento y cómo poder alterarla. La estructura clásica del cuento, vamos a ver en qué consiste esa estructura, te lo adelanto, es planteamiento, que es la primera parte, luego viene el clímax, cómo lograr el clímax o nudo, y finalmente el desenlace. Son las partes, esa es la estructura lineal de un cuento. Vamos a ver esos cuentos, vamos a leer cuentos con esa estructura lineal. Y como ejercicio vas a escribir un cuento con esa estructura clásica o lineal. También vas a escribir otro cuento o en ese mismo cuento vas a tratar de alterar ese orden lineal de manera que se vuelva interesante el cuento y que al lector no lo dejes ir hasta que termine de leer tu cuento. El módulo 5. ¿Cómo trabajar las partes esenciales del cuento? Que son planteamiento, nudo y desenlace. A estas alturas de este módulo ya vas a saber qué es un planteamiento. ¿Qué es un planteamiento? También vas a saber qué es el nudo o conflicto y vas a saber qué es el desenlace. Bueno, en este módulo te voy a enseñar cómo trabajar esas partes esenciales, cómo trabajar bien el planteamiento, cómo trabajar bien el nudo y cómo trabajar bien el desenlace para que puedas escribir un excelente cuento, para que tu cuento o cualquier texto narrativo trascienda. De tarea vas a escribir pues un cuento que tenga un buen planteamiento ya bien trabajado, que tenga el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el módulo 6 vamos a ver la atmósfera, temas y ambientes de cuentos. ¿Qué es la atmósfera narrativa o la intensidad del relato? Bueno, aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a aprender en este módulo. La forma de cómo vamos a tratar el tema también vamos a verlo aquí. Vamos a ver qué tan importante es el ambiente o espacio físico en los cuentos, cómo lograr un buen ambiente. Y como práctica, te decía que este es un curso muy práctico para que salgas, cuando termine el curso, salgas con esa habilidad para escribir buenos cuentos. Como práctica, escribir un cuento que tenga un buen tratamiento del tema y con un buen desarrollo de la atmósfera del relato. Y también vamos a tener otro ejercicio que es la lectura de cuentos. Bueno, ese es en la sesión virtual semipresencial. Ahí vamos a leer los cuentos y los alumnos van a hacer críticas a tus compañeros. En este caso, si tú decides tomar el curso a través de videos, me vas a hacer llegar a través de mi correo que te voy a dejar de manera personal a ti, y me vas a enviar el cuento y yo te voy a hacer las sugerencias pertinentes para mejorarlo. Y pasaremos al módulo 7. El módulo 7. La descripción narrativa en el género del cuento. Aquí le he llamado yo descripción estática.
aquella que no tiene movimiento, y la dinámica. ¿Cuál la elijo? ¿Cuál elijo de estas dos? Si no has leído, por ejemplo, ¿Por quién doblan las campanas? Te recomiendo la leas. Vas a encontrar que al inicio no sucede nada. Para mí, es una descripción estática. Aquí, una descripción estática, se corre el riesgo de que el lector abandone el texto. En cambio, una descripción en movimiento, el lector queda enganchado. Te recomiendo que leas la primera hoja de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Vas a ver cómo Gabriel García Márquez, desde que inicia, ya está contando cómo está narrando, está describiendo. Dice que estaba ahí el general frente al pelotón de fusilamiento, y entonces ahí el lector querrá saber qué sucede más adelante. Vamos a leer cuentos. Aparte, te voy a enviar a tu correo los principios de estas dos novelas, Por quién doblan las campanas y 100 años de soledad, para que veas la diferencia en las descripciones. Y vamos a leer cuentos donde haya descripciones estáticas o dinámicas. También te voy a hacer llegar a tu correo. Te voy a hacer llegar a tu correo cuentos con estas estructuras, con estas dinámicas, que tenga un cuento de ellos que tenga una descripción, digamos, estática, y la otra con mucho movimiento. Lo vas a tener ahí en tu correo, y también lo vamos a ver en las clases semipresenciales virtuales. Te voy a enviar El Rayo McCoy de Rafael Ramírez Heredia, un escritor mexicano con cuyo cuento ganó el premio internacional Juan Rulfo. Vas a ver qué diferencia de narrar, qué ritmo tiene. Y te voy a enviar otro cuento donde tenga una descripción estática, y vamos a aprender qué es una escena y cómo construir una buena escena. Ejercicio 1. Ejercicio 1, vas a escribir un cuento tratando de lograr esa descripción dinámica, esa descripción que atrape al lector y que no lo dejes ir. Y también otro ejercicio, vas a construir una o más escenas del cuento. Vamos a ver ahora el módulo 8. El módulo 8. Vamos a ver las voces narrativas del cuento y el punto de vista del narrador. Te aclaro que estas voces narrativas no solo aplican al cuento, también aplican a la novela y también al relato. De manera que, aparte de que estás aprendiendo a escribir un buen cuento, también puedes aplicarlo esto a escribir una buena novela. Claro, la novela tiene otra estructura y eso lo veríamos tal vez en otro curso, pero ahorita estamos viendo lo que es cómo escribir un cuento y otros textos narrativos. Vamos a ver la voz narrativa en primera persona, que es el yo hago, yo vi, y vamos a ver la voz narrativa en segunda persona, que es el tú, tú estabas ahí y te vi pasar, etcétera, etcétera. La voz narrativa en tercera persona y la voz de narrativa omnisciente, aquel que lo sabe todo, el narrador protagonista, aquel que cuenta la historia, generalmente está en primera persona. Vamos a ver qué es el narrador testigo, aquel que no es protagonista, pero sabe la historia. Y vamos a ver el punto de vista, desde donde se cuenta la historia. Esto es muy importante, incluso les falla a varios escritores ya consagrados, les falla el punto de vista. Es muy importante desde dónde debemos contar la historia para que se vuelva más interesante. Te recomiendo, te lo voy a enviar a tu correo, y para los muchachos y muchachas del curso virtual, lo voy a colgar en la plataforma Telegram para que puedan ver y leer 100 años de soledad, para que vean cómo el escritor colombiano mexicano Gabriel García Márquez, cómo cuenta la historia en cada capítulo, por lo general a través de un ángulo, a través de un personaje distinto, y cómo le da esa riqueza a su obra literaria. Vamos a aprender eso aquí. Aquí te lo voy a enseñar. Eso que a mí me llevó bastante tiempo aprenderlo, te lo voy a enseñar en corto tiempo, en tan solo 13 sesiones. Y ejercicio: escribir un cuento
con cualquiera de esas voces narrativas. Módulo 9, vamos a ver los personajes y diálogos en los cuentos. Vamos a aprender cómo construir un buen personaje, un personaje acabado en el cuento. Te repito, esta forma de construir un personaje también aplica a la novela, pero bueno, en el cuento, como es un texto más corto, entonces debemos dar aquellos elementos que lo distingan de manera rápida. Y te voy a enseñar cómo hacer fichas de los personajes donde tengan esos rasgos físicos y rasgos psicológicos. Y esas fichas obviamente no van a aparecer como tal en el cuento, en el relato, pero tú lo debes de saber para que lo hagas hablar o lo hagas actuar de acuerdo a esa personalidad que tenga. Y vamos a ver la descripción de los personajes en el cuento, la forma más interesante para describir al personaje. ¿Cómo vas a aprender cómo lograr buenos diálogos en el cuento? Por motivo de mi trabajo, hago reseñas de libros a veces y me he encontrado que hay unos diálogos malísimos. ¿Por qué? Porque Juan habla igual que Pedro y Pedro habla igual que Manuel, entonces no hay una distinción, no hay una distinción entre los personajes, la forma de cómo debe hablar cada personaje. Aquí te voy a enseñar cómo lograr esos diálogos distintos que vuelvan a tu personaje único, interesante para la historia. Como ejercicio vas a escribir un cuento que tenga un buen tratamiento de los diálogos, si esto los hubiera, y los rasgos de los personajes. Módulo 10. Vamos a ver otros aspectos del cuento. Vamos a ver en qué consiste la verosimilitud en el cuento y, por supuesto, en otros textos narrativos. Aquí te lo voy a enseñar en el curso. En el curso, ya sea a través de los videos o en el curso allá en las clases virtuales semipresenciales virtuales por la plataforma Zoom que estamos dando todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, tiempo de México. Si posteriormente te quisieras incorporar de aquí, de trasladarte de los videos a la plataforma, puedes hacerlo. Me contactas. Abajo te dejo mi correo para que puedas mandarme la notificación y veremos la forma de que te integres a las clases semipresenciales a través de Zoom. Vamos a ver la verosimilitud. No porque sea verdadera la historia va a ser buena. Eso no importa. La verosimilitud tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que el lector que sea creíble para el lector eso que estás contando, aunque sea falso o aunque sea real. Aquí lo vamos a ver cómo lograr esa verosimilitud. Vamos a ver también las metáforas y comparaciones. A veces tenemos en la mente unas metáforas bien bonitas, aquí las tenemos y quisiéramos plasmarlas en el papel, pero no siempre es adecuado plasmar en algún personaje o una historia esa metáfora. Vamos a ver cuándo es necesario o es pertinente poner esa metáfora en esa historia, que vaya de acuerdo con la historia y con el personaje. Vamos a ver también las ideas para cuentos. Vamos a ver cómo a veces las ideas para cuentos son buenas, pero si el escritor no es muy avesado, no tiene tanta pericia, se vuelve en un mal cuento. Pero vamos aquí a aprender, aquí lo vamos a aprender cómo cualquier idea, por mala que sea, tú puedas lograr un buen cuento. Y el módulo 11, vamos a aprender otras claves para lograr buenas historias. Vamos a ver cómo atrapar al lector en la historia. Esos trucos que nadie te revela, aquí lo vas a aprender conmigo. Yo sí te lo voy a revelar. Te voy a revelar esos trucos, esas estrategias para atrapar al lector desde las primeras líneas y que lo agarres y lo sientes, lo agarres de la solapa y lo sientes a tu texto y no lo dejes ir hasta que haya leído tu texto. Eso lo vas a aprender aquí. Te lo voy a enseñar en este módulo
Vamos a ver ahora el módulo 12. Vamos a ver los linderos, los límites del cuento con otros géneros narrativos. Vamos a ver los linderos del cuento entre el cuento y la crónica, entre el cuento y el testimonio literario, entre el cuento y el reportaje. ¿Qué es un reportaje? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es una crónica? Y vamos a ver los diferentes tipos de cuentos como una clasificación, el cuento fantástico, infantil y tipos de cuentos. Te voy a enseñar cómo lograr excelentes textos narrativos. Una vez que ya lo hayas escrito, entonces ya podrás ver tú o la crítica especializada dirá, bueno, ese es un cuento infantil, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el módulo último, el módulo 13. Con este módulo cerramos el curso. Vamos a ver la corrección, la reescritura y la publicación de cuentos. Vamos a ver cuándo es necesario reescribir un texto literario, si inmediatamente de escribirlo o después. Vamos a ver que cada escritor tiene su técnica y yo te voy a revelar mi técnica. Aquí yo te la voy a revelar. Pasos para corregir un cuento, también qué es lo que debemos de seguir. Aquí es muy importante, vamos a ver en este apartado lugares comunes y frases hechas, ¿sí? He también notado que cuando leo algunas obras que tengo que leer por motivo de mi trabajo, veo que unos textos están salpicados de frases hechas y lugares comunes que no deberían estar ahí. Vamos a ver cuándo es necesario o cuándo es pertinente, cuándo se justifica que estén los lugares comunes y esas frases hechas en los textos narrativos. Y este apartado, el que sigue, ya escribí, ¿y ahora dónde publico? Pues aquí yo te lo voy a revelar. Ese es mi método, te voy a pasar mi método preferido para publicar sin que te rechacen. Como un extra vamos a ver la buena redacción y la ortografía aplicada a los textos narrativos. Te voy a dar mi método, cómo limpiar el texto de errores ortográficos y también de faltas de errores de redacción. También como un extra, vas a aprender cuál es la diferencia. Te voy a decir aquí cuál es la diferencia entre mostrar y contar en una historia narrativa. Cuándo es necesario contar y cuándo es necesario mostrar. Esto lo vas a aprender aquí. Esto lo vas a aprender aquí conmigo en este efectivo y sintetizado curso de cuento. La redacción viene como un apartado al final, pero básicamente es el curso de cuento y otros textos narrativos. Este es el curso, este es el temario. Cualquier comentario, opinión que tengas, dudas, házmela llegar aquí abajo del video en los comentarios, o házmela llegar a mi correo, también lo voy a dejar aquí abajo. Y este es el segundo video para que puedas reintegrarte a las sesiones de virtuales semipresenciales del curso de cuento y otros textos narrativos que estamos llevando todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de México. Y eso sería todo en este video. Te espero adentro del curso. Te espero dentro del curso a través de las sesiones virtuales semipresenciales los sábados de 11 a 13 horas, tiempo de México, o si lo prefieres también te espero aquí en estos videos exclusivos para ti, para que te hagas un buen escritor o escritora. Estos 3 videos únicamente son los 3 videos públicos. A partir del 4º video van a ser privados. Únicamente van a tener acceso los alumnos talleristas que estén inscritos a este curso de cuento y otros textos narrativos. A través de sus correos les haré llegar el link de los videos privados para que puedas aprender en corto tiempo
cómo escribir excelentes cuentos y otros textos narrativos. Y eso sería todo por el momento.